Hola, hola. Hoy traigo para ti un tutorial sobre esta figura llamada Pole Apprentice. Es una figura muy bonita y muy amplia que tiene muchas variantes. Vamos a iniciar con un calentamiento básico. Vamos a empezar moviendo nuestra cabeza de lado a lado y también de arriba hacia abajo. Venme siguiendo en el calentamiento para que tu cuerpo se sienta lo mejor posible durante este ejercicio y entrenamiento. Muy bien. Ahora vamos a girar nuestros hombros para atrás algunas veces, grandote el movimiento. Y también hacia adelante giramos bien nuestros hombros, bien grandote. Varias veces y los llevamos arriba hacia abajo. Muy bien, vamos a girar nuestras muñecas en un círculo y también cambiamos dirección, giramos al otro lado. Llevamos muñecas también laterales, que se muevan bien nuestras muñecas y a los costados. Voy moviendo manitas. Estiramos brazos y giro codos hacia adentro varias veces y hacia afuera. Abrimos y cerramos tocando pecho y a los costados. Y vamos a girar nuestros brazos para atrás, uno y uno, grandote, un círculo completo. Y luego hacia adelante, uno y uno. Vamos a llevarlos a los costados también, lateral, bien abiertos estos brazos. Y arriba y abajo. Trata de ir soltando tu articulación poco a poco, que no quede nada apretado, todo muy flojito. Y abrimos y cerramos los dedos de nuestras manos, que también es muy importante calentarlos. Después te vas a parar en la base del tubo, vas a extender tu cuerpo lateral estirando súper bien. Vas a cambiar de lado, cambias tu mano de posición y extiendes muy bien el costado de tu cuerpo. Muy bien, nuevamente vuelvo a extender y voy a estirar mi pierna interna para hacer un poquito más de flexión. Regresamos, cambio manos, extiendo y alargo mi pierna bien estiradita. Muy bien. Ahora vamos a girar nuestra pierna hacia afuera en círculo, flexionada, moviendo bien nuestra cadera y hacia adentro varias veces. Es importante que calientes bien tus piernas porque este ejercicio es muy importante que esté caliente la ingle y esta zona de la pierna. Giras hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Estira un poquito tus brazos. Si hace falta algo más, adelante puedes calentar un poquito más por tu cuenta. El primer ejercicio vamos a iniciar pegando la base a nuestra pierna. Trata de que tu short sea corto para que puedas pegarte con la piel. Nuestro brazo externo va a ir a la altura más o menos de nuestra cabeza, ligeramente arriba, flexionando tu codo. Y que tu mano de abajo la vas a colocar abajo de tu short. La idea aquí es que vayas haciendo un poquito de flexión y que la parte interna de tu cadera esté tocando el tubo. Cuida que el brazo de abajo esté doblado, no extendido. Bien dobladito, haciendo fuerza y vas a jalar fuerte con tu brazo de arriba. Ya que tienes esta posición marcada, vamos a intentar hacer una bolita. Coloco brazos, coloco cadera y jalo fuerte el brazo arriba para hacer una bolita con mis piernas, cuidando que mis rodillas queden bien juntitas. Este ejercicio, aparte de ayudarte a comprender la posición, también te va a ayudar a calentar un poquito más para hacer apprentice. Pruébalo también del otro lado. Colocas tus brazos, colocas tu pierna a la base de la cadera y jalas fuerte con el brazo de arriba. Hago bolita y bajamos. Nuevamente, coloco brazos, coloco pierna, bolita y bajamos. Una vez más. Aprieta bien abdomen, rodillas juntas y bajamos. Bien, súper. Continuamos con el segundo paso de este tutorial. Vamos a intentar extender nuestras piernas de lado. Volvemos a la misma base, brazos fuertes, entro a la bolita y estiro piernas y regresamos. Fíjate bien que la base de tu cadera tiene que estar en contacto para amortizar un poquito el peso de tu cuerpo y que no lo sientas tan pesado. Cambiamos de lado, coloco mis brazos, coloco cadera, flexiono, abro grande y regresamos. Repite conmigo varias veces este ejercicio para que lo vayas sintiendo un poquito más natural y tu cuerpo termine de calentar súper bien. Perfecto. Ahora vamos a intentar llevar esas piernas a los costados y totalmente juntas. La idea aquí es que tus rodillas estén completamente pegaditas, igual que tus pies. Este te va a ayudar mucho a tener más fuerza de abdomen y a que cuando hagas tu posición la sientas mucho más flojita, mucho más natural y tengas tu abdomen bien activo. La idea es pegar tus rodillas muy bien a tu pecho para que no se separen ni se caigan. Estiro y regreso.
Bien, lo hacemos también del otro lado. Bien, perfecto. Continuamos con el siguiente paso. Vamos a tratar de extender lateral y posteriormente hacia arriba. Vamos a pensar en que todo el peso esté apoyado en esta piernita de abajo, que es la base de tu figura. Abro, arriba y regreso. Si te fijas aquí dejé una pierna doblada para que puedas sentir el peso poco a poco y no sea tan pesado al principio. Piensa como un abanico. Haces bolita, la pierna de arriba la estiro, voy para arriba y regreso. Fíjate bien que aquí la base del ejercicio es mi brazo de arriba, es el que está haciendo toda la extensión. Estiro un poco el brazo y lo regreso. La idea es controlar que sea un brazo flexionado, no totalmente extendido, sino tenga fuerza. Solamente lo estiro un poco y lo regreso al centro. Obviamente abdomen bien apretado. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente. Vamos a llevar las piernas hacia arriba completamente, luego de lado y volvemos a cerrar. Marco mi base, abro piernas hacia arriba extendidas las dos y regreso al centro. Cuida que tus piernas estén apuntando hacia arriba y bien a los costados para que no se vea como flojo el movimiento, sino completamente hacia arriba y luego otra vez hacia el lado. Bien. Muy bien, ahora vamos a intentar hacer una extensión totalmente hacia arriba, ya sin pasar por los costados. Aquí la idea es que tu cuerpo ya haya como comprendido la posición totalmente hacia arriba y ya no necesites pasar por la bolita lateral, sino que te vayas directamente hacia el techo. Apoya tu cadera, extiende hacia arriba y bajamos. Te lo marco en otro ángulo. Siempre recuerda que si es muy pesado un ejercicio para ti, puedes regresar a la versión anterior. La idea es que puedas ir haciendo los ejercicios correctamente y de forma progresiva para que avances súper bien. Y bueno, ahora vamos a intentar extender nuestra pierna para que no se caiga completamente el cuerpo. De aquí la idea es que no pase esto, que tu pierna no te lleve hacia abajo, no te jale, sino siempre tengas el brazo de arriba bien doblado. Es muy común este error, que tu brazo de arriba se quiere como extender. Y aquí dejas caer todo el peso y ya no sale el ejercicio. Acuérdate, mantener bien activo abdomen, piernas bien arriba y tu brazo de arriba bien flexionado, que finalmente es lo que te va a llevar a tener la posición bien completa y firme. ¡Súper! Muy bien, ahora vamos a intentarlo hacer arriba. Vamos a colocar nuestra pierna interna enganchada y nuestro brazo interno aproximadamente atrás de nuestra rodilla. Esta va a ser la postura en la que yo voy a poder sacar mi cadera para colocar la base y pueda yo sostenerme. Subes un poco, colocas tu mano y empujas para sacar tu cadera hacia el frente y poder marcar bolita. Si te fijas es como una extensión fuerte y tengo que elevar mi peso. El brazo de arriba tiene que jalar fuerte para que realmente puedas sentir que la posición sale del tubo y queda un poquito en el aire. Bien fuerte. Pruébalo nuevamente, enganchamos, subimos, apoyo manos y hago mi bolita. Siempre recuerda que tu pierna que está enganchada es la base tanto para subir como para volverte a sentar en la figura final. No la descuides. Perfecto. Ahora vamos a intentar la misma postura un poquito más arriba, pero extendiendo ya nuestras piernas. Con la misma idea de base y vamos arriba. Si te fijas es el mismo principio exactamente, pero con un golpe fuerte voy hacia arriba, tratando de mantener mis piernas elevadas y apretando mucho abdomen hacia el techo. ¡Ay! Me quedé un poquito bajo el techo. Pero bueno, seguramente tú tienes un poquito más de espacio en casa que yo. Te lo marco nuevamente, voy para arriba y extiendo. Bien, súper. Descansa un poquito. Trata de pensar un poquito en las posiciones que hemos trabajado para que vayas sintiendo la progresión y poco a poco puedas irlo avanzando. La idea aquí es que puedas ir extendiendo poco a poco y si alguno no sale, realmente puedas irte por la versión anterior para que no hagas un ejercicio como mal hecho, sino poco a poco vayas avanzando. Ahora, aquí te voy a enseñar una figura muy bonita. Es una figura que vas a empezar con un apprentice normal, vas a extender tu brazo interno hacia abajo y vas a quedar en una posición acostada.
Si te fijas, es exactamente la misma figura, pero la tengo un poquito más horizontal, es decir, voy a dejar caer mi torso y voy a extender mi brazo hacia el piso para quedar totalmente acostada. Te lo marco nuevamente, empiezo paradita, apoyo mi brazo, extiendo y voy a ir bajando mi brazo interno para que el peso se quede ahí. Si te fijas, mi pierna interna es la que se queda en colocación con el tubo haciendo presión y podría ya soltar el brazo de arriba. De aquí mi bajada es un apprentice igualito a los que hemos aprendido. Y entonces también lo puedes hacer abajo si sientes que arriba es un poco complicado, pero la entrada vendría siendo la misma, ¿ves? Mi muslo interno ahí se nota perfecto cómo está colocado y mi brazo de abajo está semiflexionado haciendo mucha fuerza. Velo intentando poco a poco para que vayas sintiendo cómo el peso va bajando y tu brazo tiene que ir extendiéndose hacia el piso y no dejando caer todo tu peso. Bueno, ahora te voy a enseñar otra progresión muy bonita de apprentice. Lo vas a sacar desde un flatline, que es una figura también básica. Vamos a intentarlo aquí. Es realmente una salida muy sencilla. Vas a hacer un gancho, vas a entrar a tu flatline cambiando tus ganchos de pierna y de aquí vas a colocar tu brazo externo en el tubo y vas a abrir piernas grande, apretando y amortiguando con tu brazo de abajo y vamos a ir bajando despacito. Y este ejercicio, claro que lo puedes hacer también al revés. Vas a hacer apprentice, entra gancho interno y de aquí quedamos en flatline. Si te fijas, tanto la entrada como la salida son la misma figura que son apprentice. Aquí nada más el tip es que te bajes bien del torso para que el tubo entre a tu cintura y el flatline pueda quedar totalmente horizontal. Y bueno, también te voy a marcar la misma posición pero para gancho interno, que vendría siendo lo mismo solamente dejando caer el torso. Vamos a marcarlo aquí desde un apprentice normal y vamos a meterlo a un flatline, posteriormente un gancho interno. Bien, ahora aquí te voy a enseñar dos formas muy lindas en que puedes trabajar tu apprentice para entrar a figuras diferentes. Te voy a enseñar primero aquí a un Superman. Aquí es como se ve, lo vamos a desglosar un poquito para que lo puedas tener un poco más seguro. Vas a marcar primero tu apprentice y vas a intentar enganchar tu pierna de afuera en el tubo para poder hacer un cambio de mano. Apprentice, pongo mi pie, cambio la mano por atrás y después giro mi cuerpo completo. Esta progresión es ideal si te da un poquito de miedo pasarlo completamente como directo, pero la idea es que lo marques aquí, quites tu mano y entonces colocamos. Acuérdate que todo el peso está en la pierna de abajo, es donde debes sentir todo el peso. Te voy a traer aquí otra figurita muy bonita que puedes trabajar. Desde apprentice vamos a colocar el tobillo en la parte superior del tubo y empujar bien las manos para sacar una mariposa. Subo a la figura, engancho mi pierna, bajo un poquito mis manos y de ahí me impulso fuerte para sacar mariposa. Esta salida también es muy bonita, nada más que tienes que echarle bastante fuerza para poder elevar bien tu cadera en el aire y que no se quede como pegada al piso. Te lo marco nuevamente de otro ángulo, marco apprentice, coloco mi pie, bajo mis manos un poquito y empujo fuerte hacia mi mariposa, grande ahí. De igual forma, puedes regresar un flatline, un apprentice y bajar. Es otra de las progresiones que puedes hacer con esta figura. Es una figura muy grande, entonces tenemos que estirar bastante bien las piernas y hacer una extensión larga para que se vea bonito. Te lo marco aquí nuevamente. Entro, paso una mariposa, paso un apprentice y luego paso a un flatline. Abro, paso y entonces pego Superman. Vendrían siendo las dos figuritas que aprendimos juntas dentro de un mismo combo, los dos pasando y entrando por apprentice. En esta parte del video te voy a enseñar algunos combos que puedes hacer girando en apprentice. A mí me gusta mucho girar hacia adelante, lo siento un poco más natural y también esto soporta más tu pierna interna. Si tú llevas la pierna externa hacia atrás, se puede girar, pero personalmente siento que el apprentice como que se sale un poquito. Sí se puede, pero siento un poco más natural hacerlo hacia adelante con la pierna interna hacia el frente. Te invito a que pruebes ambas opciones a ver cuál te gusta más. Llevarías tu pierna interna hacia adelante y vamos a extender un apprentice grande.
Acuérdate que la base de tu pierna, en cuanto pateas, tiene que estar en contacto. Entra en contacto y giramos hacia el frente. Es una forma muy bonita de entrar y también siento que queda un poco mejor cuando vas girando hacia adelante. Te da como más inercia y se siente como más natural el movimiento. Entra pierna interna, pateamos, vamos girando hacia adelante completamente y bajo con cuidado. Muy bien. Ahora vamos a pensar en bajar nuestro pecho hacia abajo. Toda la figura va a quedar establecida o sostenida en la pierna de abajo, así súper pegada. Entonces vamos a intentar girar nuestro torso hacia abajo. Esta es otra progresión muy bonita que puedes hacer, que se basa en la misma como idea del apprentice, pero la idea aquí es que pasemos ambos muslos ya en contacto con el tubo. Entonces aquí vamos a iniciar girando hacia adelante y vamos a bajar bien el torso pensando en que ambos muslos van a tocar el tubo. Te lo marco aquí, pierna interna entra, ambos muslos tocan y giro hacia el piso el torso. Entramos aquí, giramos y si te fijas mis dos piernas siempre están tocando el tubo, así como mi abdomen, para tener un poquito más de sostén. Entro girando, bajo el torso y puedo soltar hasta la mano de arriba si ya siento un buen sostén entre mis piernas y mi abdomen. Bajo por apprentice y quedamos. Bien, ahora vamos a intentar extender el torso hacia abajo todavía, pero tal vez podamos intentar tocar como el piso con nuestra mano. Ahí es donde vamos a sentir mucho más el apoyo del torso y de la figura. Y puedes bajar tu mano tanto como quieras. Puedes tocar la pierna, puedes tocar el tubo por abajo. Aquí la idea es que realmente eches tu cuerpo hacia adelante para que sientas mejor. Bueno, y ahora lo vamos a intentar con ambas piernas estiradas. De igual forma pensamos en la misma idea del apprentice, la pierna de base, abdomen fuerte y ambos muslos tienen que ir en contacto con el tubo. Bajo bien mi brazo y hasta podría llegar a soltar mi mano de arriba si me siento ya con un buen sostén. Te voy a marcar brevemente aquí en el piso para que veas bien cómo es la base. Tu pierna de abajo va en contacto y tu pierna de arriba tiene que ir pegada al tubo completamente. Si te fijas es una figura como muy cerrada, tengo que hacer fuerza con la pierna y con el abdomen para que no se baje. Las dos piernas tienen que estar en contacto con el tubo como haciendo una engrapadora o como en un libro, ¿no? Tiene que cerrarse completamente. Entonces, aquí la idea es que vayas volando con la idea del apprentice, girando hacia adentro, pego ambas piernas y sigo jalando mi peso. Te marco aquí la figura anterior y si te fijas, todas van en la misma base, que sería cerrar muy bien nuestra pierna y la pierna del apprentice completamente pegada. Y bueno, todas estas opciones y figuras son un mundo, las puedes combinar como tú quieras, irlas practicando, irlas avanzando y sobre todo jalar fuerte con brazos e ir sosteniéndote bien con el abdomen. Nos vemos pronto en nuevos tutoriales en mi canal, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.